Buenas noches, profesor y compañeros. Me ha tocado hablar a mí y a mi equipo sobre análisis horizontal y vertical y razones financieras de solvencia y rentabilidad. Los integrantes son Barrientos Medina José Enrique, Cipiriano Melesio Ortega Espinosa, Cayo Miranda Catherine Melisa, Guevara Díaz Brenda Nicole y Pantaleón Mendoza Misael Boris. Mi grupo eligió a la empresa Bacus, conocida como Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnson. Esta empresa es líder del mercado cervecero peruano, ya que forma parte del IB, que es una compañía global presente en casi todos los grandes mercados de cerveza. Y compartimos el sueño de unir a la gente por un mundo mejor, que es su frase más popular. Dentro de su portafolio de Bacus, tienen marcas múltiples que son las preferidas por los consumidores. Estas están presentes en 180.000 puntos de venta en lo largo de todo el país. Su pasión de Bacus es elaborar la cerveza, ya que dicen que mitad es arte y mitad es ciencia. Para esto ellos necesitan ingredientes meticulosamente obtenidos para elaborar los sabores complejos y sofisticados de sus cervezas favoritas. También, en la siguiente investigación vamos a realizar el análisis horizontal y vertical de esta empresa, Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnson Sociedad Anónima Abierta. También las razones financieras de solvencia y rentabilidad de los años 2020, 2021 y 2022. No obstante, para comprender cada una de ellas, primeramente será importante definir algunos conceptos claves en el tema, entre los cuales se encuentran el análisis horizontal, análisis vertical, el ratio como solvencia financiera y rentabilidad. Como antecedentes en el análisis vertical, horizontal y razones de solvencia y rentabilidad, tenemos a Sandoval, que en el 2020 estableció como objetivo principal de su investigación la forma en la que los estados financieros como herramienta influyen en la toma de decisiones de la empresa en estudios de forma significativa, donde una de las conclusiones muestra que con ayuda de los análisis vertical y horizontal podemos evaluar los ratios de la dimensión en liquidez, liquidez general y liquidez corriente. También tenemos otro antecedente como Pintado, que en el 2021, quien en su investigación expresa que tenemos dos instrumentos que permiten interpretar y analizar los estados financieros, los cuales son análisis horizontal y análisis vertical, que expresa que el objetivo del análisis horizontal es comprobar la variación absoluta o relativa de los estados financieros en un periodo a otro. Mediante este análisis se puede establecer cuál fue el crecimiento o decrecimiento de cada una de las cuentas en un periodo específico. También determina que si el procedimiento de la empresa en un ciclo económico fue bueno, fue regular o fue malo. También de esta forma indica que el análisis vertical es una herramienta que nos permite tener una visión sobre los cambios que han pasado dentro del ejercicio estudiado expresado en forma porcentual. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cipiriano Ortega. Me toca hacer análisis horizontal. Análisis horizontal es este método de análisis compara los cambios de un periodo a otro, expresando cada línea como un porcentaje de otra línea utilizando estados financieros comparativos. Se basa en la constancia y comparabilidad de dichos estados. Es un análisis horizontal, compara los cambios de un periodo a otro expresando cada línea como un porcentaje de otra línea utilizando estados financieros comparativos. Analizar el desempeño financiero de una empresa durante varios años, establecer tendencias y patrones de crecimiento como la estacionalidad,
evaluar cambios relativos en diferentes líneas de cuenta a lo largo del tiempo. La variación absoluta. Para determinar la variación absoluta en números sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia, restar el valor 2 menos el valor 1. La fórmula periodo 2 menos periodo 1. Ejemplo, en el año 2019, año 1, se tenía un activo de 100 y en el año 2020, año 2, el activo fue de 150, entonces tenemos 150 menos 100 igual a 50. Significa que el activo se incrementó o tuvo una variación positiva de 50 unidades en el periodo en cuestión. La variación relativa. Para determinar la variación relativa en porcentaje de un periodo respecto a otro, se debe aplicar una regla de 3. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1 y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje. La fórmula quedaría de la siguiente manera: periodo 2 entre periodo 1 menos 1 por 100. Ejemplo, suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos entre paréntesis 150 entre 100 menos 1 por 100, lo cual nos da un resultado de 50%. Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% en relación al periodo anterior al pasar de 100 a 50. De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, toda vez lo que busca el análisis horizontal es precisamente comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. Análisis horizontal, la tasa de variación, que es igual al valor en año 2 entre el valor en año 1 menos 1 por 100. Tenemos el estado de situación financiera de la empresa Bacus, lo cual hemos hecho el análisis horizontal. Acá se observa, de acuerdo al análisis horizontal, podemos deducir que en el año 2020 al 2021 hubo una caída importante en efectivo y equivalente, que es de 8%, eso debido a la reducción de las ventas y el alto índice de las cuentas por cobrar relacionadas, que es de menos 68%, lo que da a entender que la mayoría de sus ventas eran con pagos al crédito. Para el 2022 se puede visualizar que el efectivo equivalente tuvo una principal recuperación equivalente de un principal recuperación de 77.97%. Se visualiza que en los otros pasivos financieros a largo plazo ha pasado de tener una disminución de menos 10% en el año 2021, sin embargo, en el año 2022 está habiendo un incremento de 3.78%. Esto se debe a que nuevamente está recurriendo a los préstamos a largo plazo. También se ve en las cuentas por cobrar emitidas relacionadas que tiene un importante incremento en el año 2022 de 376.74% con respecto al año del 2021, que es de 614.000, lo cual es baja de 2.271.475, lo cual aumenta en el año 2022, por eso el incremento mayor, ya que los accionistas tienen empresas relacionadas, o sea, son los mismos socios con acciones en otras empresas, y Bacus siempre invierte en ellos. También tenemos en plusvalía que en el año 2020 de 273.253 tiene un incremento
en el año 2021 de 1.639.000, lo cual botan de 500%, esto debido a la adquisición de terrenos, lo cual en el año 2022 no adquirieron nada, lo cual se mantiene. Acá también observamos en otros pasivos financieros de 6.109% a un negativo de 53.73%. Esto nos quiere decir que la empresa ha pagado sus préstamos al banco y están al día, ya que en el año 2021 tuvieron una considerable aumento de efectivo. También en los resultados acumulados se observa del 32% al 102.63%. Esos son de las esos que son la utilidad que no han utilizado entre los accionistas como dividendos. Acá en el estado de resultados se observa, por ejemplo, en el ingreso de actividades ordinarias, una considerada disminución de 34.79% a 16.58%, ya que la empresa siempre ofrece descuentos en cadenas o empresas retail. También vemos en las ganancias pérdida operativa de 84.95% a menos 11.35% debido a una considerable baja en los otros ingresos operativos, en la partida de otros ingresos operativos. Por eso, también en la partida de ingresos financieros tenemos de 187.40% a 176.98%. Esto se debe a la disminución de los pagos de dividendo de las inversiones realizadas y a la baja cotización en el mercado bursátil. También tenemos en la ganancia de impuestos de 37.89% a 3.58%. Esto también se ve reflejado en la partida de los subsidiarios, que tiene de 27.76% al 9.11%, y la utilidad que tenemos de en la utilidad neta del ejercicio de 36.69% a 5.75%. Bueno, estos en el año 2021 tuvo un considerable incremento, y lo cual en el año 2022 se incrementó un poco, pero no mucho. Por eso, de todas maneras, hay una ganancia de 5.75%. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con el tema, pasaremos a hablar sobre el análisis vertical. El análisis vertical, o también conocido como análisis de porcentaje, también puede utilizarse para mostrar la relación de cada uno de los componentes en el total dentro de un solo estado. Este análisis permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo determinado. También se le conoce como análisis estructural de los estados financieros o porcentuales de base C. Su concepto es sencillo. Se calculan porcentajes sobre los valores totales. De esta forma, sabemos el peso que tiene cada partida dentro de un todo. De acuerdo con la Universidad de Guanajuato, en 2022 nos indica que este análisis nos permite lo siguiente. Primero, tener una visión de la estructura del estado financiero estudiado, mostrar la relevancia de las cuentas dentro del estado financiero, evaluar los cambios estructurales. También nos permite el planteamiento de políticas para corregir gastos, ingresos y administración de activos y de deudas.
y finalmente determinar una estructura óptima que posibilite mayor rentabilidad y sirva como medio de control. En resumen, el análisis vertical es el valor de una subcuenta entre el valor de la cuenta principal por 100 y esto nos da un porcentaje de participación de esa cuenta. Además, este análisis vertical lo que busca es responder las siguientes preguntas. ¿Cómo está compuesto el activo, pasivo y o patrimonio? ¿Y qué porcentajes de los ingresos representan el costo de ventas, los gastos o las utilidades? Al resolver y comparar estas preguntas, es posible identificar cambios importantes en las políticas de inversión y financiación y la operación de una compañía. Con esto en mente, también es importante mencionar que el estado de situación financiera, el balance general, presenta la estructura de inversión, los activos y financiación, que vienen a ser los pasivos y el patrimonio de una firma. Por otro lado, el estado de rendimiento, que vendría a ser el estado de resultados, informa cómo se ha ejecutado la operación de una compañía en un periodo determinado. Es decir, cuántos ingresos se logró y qué recursos consumió para alcanzarlos. A continuación, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que es el análisis vertical. Como podemos observar, este análisis es de solo un periodo. Tenemos el total activo, el total pasivo y el total patrimonio. En este caso, para el activo se está considerando la caja, los bancos, las inversiones, la cartera, los inventarios y la propiedad, planta y equipo. En total, para el activo tenemos un valor de 354.300.000. En el pasivo tenemos un total de 138.000 millones y en el total de patrimonio tenemos un valor de 216.300.000. Disculpen, 216.000.300.000. Ahora, para aplicar el análisis vertical, lo que debemos hacer es lo siguiente. Como se mencionaba en la fórmula anterior, es una subcuenta entre el total de la cuenta principal multiplicado por 100 nos da el porcentaje de participación. En este caso, empezaremos con la subcuenta. Nos da 6.500.000. Eso entre el total del activo por 100 nos da 1.83%. Ese 1.83% representa la participación de esta subcuenta entre todo el activo. Es decir, la caja representa el 1.83% de todo el activo. Además, este análisis, como podemos ver, nos permite determinar qué peso tiene cada clase de activos sobre el total de los activos. O, en el caso de los pasivos, qué peso tiene cada pasivo entre el total de pasivos o seguidamente el patrimonio. Es importante determinar la composición de los activos, el pasivo y el patrimonio, así como su estructura de ingresos, de costos o de gastos. Esto nos va a permitir elaborar una radiografía de cómo está compuesto al final el patrimonio de la empresa, ¿no? Antes de continuar también es importante mencionar que de acuerdo con Solano, Martínez y Chévez en 2010, ellos nos mencionan las ventajas y las desventajas del análisis horizontal y vertical. Entre sus ventajas, lo primero que se menciona es que esos análisis nos permiten conocer los resultados obtenidos en un periodo determinado de forma oportuna, así como los puntos débiles que a futuro deben convertirse en fortalezas y obviamente explorar las fortalezas ya existentes. Otra ventaja es que estos análisis son considerados como una herramienta de gestión de los administradores. También es que este análisis nos permite un mayor control de los recursos dentro de una empresa. También el análisis vertical y horizontal
es una herramienta financiera que proporciona información histórica, es decir, no solo podemos revisar información de este periodo, sino también información de periodos anteriores y realizar una comparativa que nos ayuda en la toma de decisiones. Y finalmente, nos permite evaluar los objetivos y estrategias que se han establecido y de esta forma ver si es que se han logrado alcanzar y también corroborar si es que las políticas de la empresa se están respetando y aplicando de la forma adecuada. Dentro de sus desventajas tenemos 2 puntos. El primero es que estos análisis requieren un mayor tiempo para el desarrollo y sobre todo para el análisis financiero. También, como segundo punto, es necesario contar con un personal especializado para que pueda realizar estas actividades. Dentro del estudio del análisis vertical, como podemos observar, tenemos el análisis de la empresa Bacus. Nosotros hemos realizado, para empezar, el análisis vertical de los años 2022, 2021 y 2020. Podemos observar, por ejemplo, en el efectivo y equivalente, tenemos para el año 2022 un porcentaje de 5.40%, para el 2021 tenemos un valor de 4.01% y en el 2020 un valor de 5.17%. Con estos valores podemos observar que en el año 2020 se tenía un buen porcentaje de participación del efectivo y equivalente. Sin embargo, en el 2021 tenemos una caída. Igual hay que recalcar que para el año 2022, dado las estrategias que ha aplicado Bacus, hay un repunte de 5.40%, igualando y hasta superando cifras que se manejaban en el año 2020, lo cual muestra una gran mejora para la empresa para ese año. Igualmente, el análisis vertical se compone de 2 partes. La primera son de los activos corrientes y de los activos no corrientes. La suma de ambos nos da el total del activo. La parte de los pasivos, igualmente que los activos, se divide en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. La suma de estos dos nos da el total de los pasivos y finalmente el patrimonio. Del análisis realizado a la empresa Bacus, hemos detectado lo siguiente. Como se mencionaba anteriormente, en el año 2020 el activo circulante está representado por un 69.79% del activo. No supera el pasivo circulante, que representa el 77.80% del pasivo. Igualmente, para el año 2021, el activo circulante representa un 34.03% del activo, es decir, igualmente no supera el pasivo circulante, que se representa en un 81.41% del pasivo. Finalmente, para el año 2022, el activo circulante, que representa 59.41%, no supera el pasivo circulante, que está representado por un 79.33%. Además, podemos decir del rubro de efectivo y equivalente que el 5.40% que se representa del año 2022 del total activo nos dice, desde nuestra perspectiva, nos indica que la empresa tiene una liquidez media que a corto plazo ayudará a solventar gastos. Con referencia a la cuenta por cobrar comercial, está representada por un 0.58%, lo cual nos está indicando 2 cosas. La primera es que al no tener un alto volumen de cuentas por cobrar, nos dice que las ventas probablemente no se están facturando a créditos grandes y que se cuenta con un eficiente manejo de créditos. Además, que el cobro de estas cuentas está siendo en efectivo, lo cual es bueno porque genera mayor liquidez.
Sin embargo, también nos podría indicar que no ha habido muchas ventas y el gran volumen de cuentas por cobrar se está centrando en las cuentas por cobrar relacionadas, que están representadas por un 23.58%. Por otro lado, en el rubro de inversiones subsidiarias, podemos observar que está representado por un 34.22% del total activo, lo cual podemos interpretar que la empresa está realizando inversiones en otras empresas y esto claramente a futuro nos va a generar rentabilidad. Además, esto les permite tener influencia significativa y no es dependiente ni constituye una participación en el negocio conjunto. Finalmente, en el rubro de cuentas por pagar está representado por un 10.19% del total pasivo y patrimonio neto, que a comparación de la cuenta de caja y bancos, podemos observar que no se cubre el total de las deudas. Sin embargo, el 10.19% también nos puede indicar que hay un buen manejo de los créditos que nos están otorgando los proveedores. Continuando con la exposición, a continuación también tenemos el estado de resultados, el cual vamos a aplicar el análisis vertical. Podemos observar, por ejemplo, que las ventas siempre se representan al 100%. Sin embargo, el costo de ventas de esos ingresos para el año 2020 representan un 30.11%, para el 2021 un porcentaje de 34.59% y para el año 2022 37.24%. Esto igual se debe, es decir, el que esté negativo no significa algo necesariamente malo, sino que las ventas a comparación de años anteriores han aumentado. De igual forma, vemos que la ganancia total neta del ejercicio para el año 2020 es de un porcentaje de 33.91%. En el año 2021 era de 34.39% y en el año 2022 es por un valor de 31.20%. Finalmente, todo esto, ¿qué nos dice? Primero nos dice que la utilidad neta, que en el año 2020 fue representada por un valor de 33.91% del total de las ventas, y esto en comparativa con el año 2021, que nos dio un monto total de 34.31%, representa un aumento en las ganancias debido a que se ha reducido los gastos financieros. También, de igual forma, como se mencionaba anteriormente, en el año 2021 las ganancias estaban representadas por un valor de 34.39%, y eso en comparación con el año 2022, que tiene un valor de 31.20, nos muestra una reducción. Esto se puede ver a muchos factores. Uno de los que hemos identificado es el aumento de los gastos, que hace la diferencia en estos valores. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Barrientos y el día de hoy les voy a hablar sobre las razones financieras de solvencia. Para poder empezar a hablar sobre este tema es necesario primero precisar algunos conceptos básicos. Número 1, ¿qué es la solvencia financiera? Hablamos de que la solvencia financiera es la capacidad que tiene una persona o una empresa para poder asumir sus obligaciones. Esto quiere decir que pueda pagar sus préstamos, todas sus deudas
al corto, mediano o largo plazo y al día del vencimiento, por supuesto. Es importante también precisar de que después de haber pagado todas sus obligaciones, la empresa pueda continuar con su comportamiento habitual, o que en el caso de una persona pueda continuar con su estilo de vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante la solvencia financiera? De hecho, es bastante importante, y para esto quiero citar a Jaro y Rosario en el año 2017, donde nos dice que para que una organización llegue a poseer solvencia, debe encontrarse en la capacidad de la liquidación de los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos, y el de demostrar también a través del estudio correspondiente que puede seguir una normal trayectoria que les posibilite la conservación de la situación en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Que la empresa sea solvente en el tiempo. Ser solvente en el tiempo nos va a dar una cualidad muy importante, que es la del desarrollo empresarial, la del crecimiento. Pasar de ser una MIPE a una pequeña empresa, o de una micro a una pyme, o quizás de una pequeña a una gran empresa. El crecimiento de la empresa, que es lo que busca cualquier dueño o cualquier empresa en realidad. Porque es importante. Una empresa que demuestra ser solvente obtiene múltiples fuentes de financiamiento, desde los mismos accionistas, pueden ser inversionistas, de repente de los proveedores, etc. Hay diferentes personas o usuarios que están interesados en saber si una empresa es solvente o no es solvente. Hay usuarios internos, que son los dueños de la empresa, los trabajadores también, el directorio, los accionistas, y tenemos también otro grupo que son usuarios externos, como por ejemplo los inversionistas. Un inversionista es una persona que tiene dinero y que busca obtener una ganancia al invertirlo en una empresa, obviamente una empresa solvente, una empresa que le pueda retribuir en ganancias. Otro claro ejemplo de usuario externo es un banco, ya que el banco te evalúa si tú eres solvente o no al momento de solicitar un préstamo o una ampliación de línea de crédito, por ejemplo. Vamos a hablar de cuáles son los ratios de solvencia. De hecho, los ratios de solvencia son fórmulas que nosotros utilizamos y que utilizan todas las personas que desean saber si una empresa es solvente o no es solvente. Se utiliza información de los estados financieros, el estado de resultados, entre otros. Ahora hay que aclarar algo en este caso de los estados financieros, y es que un estado financiero mal elaborado nos va a dar resultados poco o nada fiables, lo cual también va a dificultar la toma de decisiones para con la empresa. Número 1, vamos a hablar sobre el ratio de estructura de capital. ¿Qué es lo que nos indica este ratio? Muestra cuál es el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. ¿Cuánto es la deuda que nosotros tenemos como empresa versus cuál es el patrimonio que se tiene? La fórmula para poder hallar este ratio es pasivo total entre patrimonio. Número 2, vamos a ver el ratio de endeudamiento. ¿Para qué sirve? Sirve para medir el nivel global de endeudamiento o proporción global de endeudamiento de fondos por los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Cuánto de deuda se tiene versus cuánto es los fondos que tenemos, cuántos son el activo. La fórmula, pasivo total entre activo total. Ahora vamos a ver los casos prácticos. Número 1, vamos a ver sobre el ratio de estructura del patrimonio o estructura del capital. La fórmula ya la sabemos, pasivo total entre patrimonio. En el año 2020
Vamos a comparar los años 2020, 2021 y 2022. La empresa que hemos utilizado para estos ejercicios, para estos casos prácticos, es la empresa Bacus, ¿de acuerdo? Para el año 2020 tenemos 3.785.271, que es el pasivo total. Lo vamos a dividir entre el patrimonio total, que es 2.948.458. Eso nos da un resultado de 1.28 en el 2020. En el 2021 nos da un resultado de 1.78. En el 2022 nos da un resultado de 1.46. ¿Y qué es lo que quieren decir estos números? Para el año 2022, quiere decir que por cada sol aportado hay un 146% aportado por los acreedores. En el 2021 quiere decir que hay un 178% que fue aportado por los acreedores versus por cada sol que aportó el dueño. Y en el 2020 un 128% aportado por los acreedores. Esto quiere decir que en el 2021 fue el mayor aporte que se tuvo de los acreedores versus lo que aportó el dueño para la empresa. En el segundo caso práctico vamos a ver cómo hallar el ratio de endeudamiento. La fórmula ya la sabemos: pasivo total entre activo total. 3.785.271 lo vamos a dividir entre 6.733.729. Nos da un resultado de 56.21% en el 2020. En el 2021 64.06% y en el 2022 59.42%. Esto quiere decir que en el año 2022 el 59.42% de todos los activos fue financiado por los acreedores. Y si en caso fuéramos a liquidar estos activos totales al precio en los libros, nos quedaría un saldo de 40.58% de todo ese valor. Y esto es la diferencia después de haber pagado todas las obligaciones vigentes. Me gustó esta frase: todo negocio que tiene liquidez es solvente, pero no todo negocio que es solvente tiene forzosamente liquidez. ¿A qué se refiere esto? Solvencia son los recursos que tiene la empresa, como maquinaria, ¿por qué no los trabajadores, vehículos, para poder afrontar las deudas? Sin embargo, la liquidez se refiere a cuánto dinero tiene la empresa en caja, cuánto dinero tiene en líquido. Ahora, no necesariamente ese efectivo está en movimiento. Sin embargo, con la maquinaria, con los vehículos, sí se da movimiento al efectivo que está interpretado y que está representado por estos equipos y maquinarias que tiene la empresa. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Misael Boris Pantaleón. Yo le voy a hablar sobre las razones financieras de rentabilidad, ¿no? La definición, como vemos ahí, ¿no? Estos ratios miden la capacidad de la empresa, ¿no?, para producir ganancias. En este caso, se podría decir que este ratio determina si la empresa tuvo algún fracaso o algún éxito financieramente, pues, ¿no? Obteniendo la información de los estados de situación financiera, pues, ¿no?, que nos muestra. Dentro del cálculo de los ratios de rentabilidad, ¿no?, tenemos como número 1 el ROI, ¿no?, conocido como retorno de la inversión, ¿no? Este ratio dice muestra la rentabilidad producida por las inversiones totales de la empresa, ¿no? En este caso se puede conocer o se podría decir a las ganancias o beneficios que se obtiene luego de realizar una inversión, ¿no? Y se representa esto en porcentaje, ¿no? Y sirve para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista quizás financieramente, ¿no? Como vemos ahí la fórmula, ¿no?, tenemos la rentabilidad de inversión, utilidad neta entre
activos netos, ¿no? La utilidad neta lo sacamos del estado de resultados y los activos netos del estado de situación financiera, ¿no? Como segundo tenemos al ROE, ¿no? Conocido como rentabilidad financiera. Dice, mide la rentabilidad en función al patrimonio neto o rentabilidad patrimonial. Dice que es un indicador que sirve para medir tanto la rentabilidad de una empresa como la relación entre el beneficio neto y la cifra de fondos propios, ¿no? Más que todo acá sirve para comparar los resultados de la empresa, ¿no? Midiendo la capacidad de la dirección para generar ingresos a partir de los fondos propios. Se dice que se suele considerarse bueno el resultado entre un promedio de 15 a 20%, pues, ¿no? Se considera bueno el rendimiento. Vemos ahí la fórmula, ¿no? Rentabilidad patrimonial, utilidad neta entre el patrimonio neto. También tenemos dentro de los indicadores financieros de rentabilidad tenemos tres subconjuntos, ¿no? Margen de utilidad, rentabilidad de la empresa y rentabilidad de los propietarios. Dentro del margen de utilidad tenemos 4 elementos, que es margen bruto, margen operativo, margen EBITDA y margen neto. Dentro del margen neto se dice que el margen, en este caso el margen bruto, perdón, dice mide la rentabilidad obtenida por la compañía al comercializar o vender sus productos, ¿no? Es decir, determina cuál es el retorno obtenido teniendo en cuenta el costo de la mercadería vendida, ¿no? Se puede decir que es en este caso la diferencia entre los ingresos y los costos, ¿no? Venta menos compra. Vemos ahí la fórmula, ¿no? Margen bruto, utilidad bruta sobre ventas por 100%. Tenemos al margen operativo conocido como EBIT, ¿no? Acá se tiene en cuenta los gastos de administración y ventas de la compañía, ¿no? En ese caso este margen operativo EBIT evalúa el rendimiento operativo de una empresa antes de considerarse los efectos de los intereses e impuestos, ¿no? En este caso es antes de, ¿no? Vemos ahí la fórmula, ¿no? Utilidad operacional sobre ventas por el 100%. Siguiente tenemos al margen EBITDA, ¿no? Conocido como aproximación de flujo de caja, ¿no? Se refiere a la utilidad operacional más la depreciación. Aquí ya vemos que entra la depreciación y amortizaciones no financieras, ¿no? Esta es una medida financiera, ¿no? Para evaluar el desempeño de una organización antes de los intereses, impuestos, depreciación y amortización, ¿no? En este caso tenemos la fórmula utilidad operacional más depreciación más amortizaciones no financieras, todo eso dividido entre ventas, ¿no? Por el 100%. Margen neto, este margen dice determina la rentabilidad obtenida para una empresa después de considerar los ingresos y gastos no operacionales, como por ejemplo los impuestos. En este caso es después de, ¿no? A comparación del anterior, ¿no? Vemos ahí la fórmula, ¿no? Utilidad neta entre ventas por el 100%. También tenemos el sistema de análisis DuPont, ¿no? Es una herramienta, se dice que es una herramienta de análisis financiero que busca desagregar la medición de rentabilidad, ¿no? Dentro de los elementos del análisis de DuPont tenemos ahí, ¿no? Utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activo total y por activo total sobre patrimonio. Dentro de esto tenemos tres elementos, ¿no? Como vemos aquí, margen neto, rotación del activo total y apalancamiento financiero. Vemos acá que ventas se va, activo se va y como fórmula queda utilidad neta sobre patrimonio, ¿no?
Pasando a antes de pasar a los casos prácticos, ¿no? En este caso el apalancamiento financiero significa, ¿no? Se dice que es la utilización de una deuda para financiar una operación, ¿no? Es decir, se trata de utilizar un crédito y fondos propios, ¿no? Para realizar una operación que, en este caso, que requiere capital, ¿no? Rotación del activo, ¿no? Rotación del activo mide la velocidad con que los activos de la empresa se conviertan en ventas, ¿no? Antes de pasar al caso práctico, en este caso vamos a utilizar el estado de resultados con el análisis, pues, ¿no? De situación financiera. Vamos a ver el rentabilidad patrimonial, ¿no? Rentabilidad patrimonial, en este caso la fórmula sería la utilidad neta entre el patrimonio neto, pues, ¿no? La utilidad neta lo sacamos del estado de resultados y el patrimonio neto del estado de situación financiera, ¿no? Vemos que en el año 2020 tuvo 1.342.693, ¿no? Obteniendo un porcentaje del 45.54%, para el año 2021 un 54.82% y para el año 2022 un 38.07%. Vemos aquí que hay una subida, ¿no? Hasta el año 2021, pero para el año 2022 vemos una disminución, pues, ¿no? En este caso el análisis sería que aquí nos muestra, ¿no? La rentabilidad de los fondos que aportaron los inversionistas, ¿no? Se observa que en el año 2020 por cada sol que se invirtió se está generando una rentabilidad del 45.54%, ¿no? Para el año 2021 vemos un aumento ligero del 9.28%, ¿no? Y en el año 2022 tenemos una disminución más o menos grande, bueno, del 16.75%, ¿no? Que aquí nos muestra una disminución en la rentabilidad, ¿no? Pero, sin embargo, se puede observar un aumento en la utilidad. Se puede observar que tenemos un aumento en la utilidad y el patrimonio en los 3 años correspondientes, pues, ¿no? Como vemos ahí, para el año 2020 tenemos 1.342.693. Para el año 2021 tenemos 1.851.466. Y para el año 2022 tenemos 1.917.840. Vemos un aumento, en este caso vemos una bajada de rendimiento en porcentajes, pero vemos un aumento en la utilidad neta y en el patrimonio, bueno, en los respectivos años. Para hallar la rentabilidad de la inversión, en este caso se utiliza la utilidad neta entre los activos netos, pues, ¿no? Vemos que para el año 2020 obtuvo un 36.40% de rendimiento, para el año 2021 un 23.79% de rendimiento y para el año 2022 un 23.82%. ¿No? En este caso el análisis sería que aquí este indicador, ¿no? Muestra la efectividad total del manejo de la empresa, ¿no? Y la obtención de utilidades durante el año. En el caso del año 2020, por cada sol que se invirtió en los activos, se produjo un rendimiento del 36.4% sobre la inversión realizada. Para el año 2021 observamos una disminución del 12.61%, y en este caso se puede demostrar que es una baja, ¿no? Ligera, ¿no? Pero para el año 2022 vemos un incremento del 0.03, ¿no? Lo cual es considerable, obteniendo un porcentaje del 23.22 para el año 2022. Y en este caso vemos una ligera subida para el año 2021, pero para el 2022, perdón, una bajada para el año 2021, pero incrementa para el año 22, ¿no? 2022. Pero si observamos en las ventas, ¿no? Se está teniendo un buen rendimiento, como en el caso anterior, ¿no? Que ha ido aumentando. En el caso de los activos netos, en el año 2020 ha tenido 3.688.338.
Para el año 2021 ha tenido 7.782.824, más del doble. Y para el año 2022 ha tenido 8.051.603, ¿no? Vemos un incremento en este caso, pues, ¿no? Lo cual igual se le recomienda estrategias de venta, pues, ¿no? Para que estos porcentajes de rendimiento puedan ser mayores, pues, ¿no? Vemos un caso del método Dupont, ¿no? Para hallar el margen neto, para hallar el apalancamiento financiero, ¿no? Y la rotación de activos, pues, ¿no? En este caso la fórmula sería la división, ¿no? Entre la utilidad neta y los activos totales, pues, ¿no? Para hallar el ROA, para hallar la rotación del activo total, sería los ingresos operacionales sobre los activos totales, y para hallar el apalancamiento financiero sería los activos totales sobre el patrimonio, pues, ¿no? El caso del método Dupont, ¿no? Y para concluir las pequeñas conclusiones que hemos aquí puesto, ¿no? En el caso del ratio de solvencia, ¿no? Se mide si la empresa tiene un alto grado de liquidez, ¿no? En este caso esto significa que tiene una capacidad de pago a corto plazo. La solvencia es un indicador que permite medir el desempeño financiero de los activos en función a la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, manifestando indicios y evaluando los niveles de riesgo de no pago frente a sus acreedores, ¿no? Como se ve en la empresa Bacus del año 2021, se tiene mayor porcentaje de efectividad con respecto a los años 2022 y 2020, reflejando lo importante que es interpretar y analizar los ratios de solvencia para que la empresa siga manteniéndose sus metas bien definidas. En el caso del análisis vertical, permite evaluar y analizar la estructura de un estado financiero expresando de forma porcentual con respecto a una cuenta. Esto facilita y permite la comparación de los diferentes años de una empresa con respecto a su composición, identificando de esta forma las áreas con mayor peso. Además nos ayuda a la comparación de diferentes periodos de tiempo, y esto ayuda a identificar dónde la empresa ha puesto más recursos y en qué proporciones se ha distribuido estos recursos, ¿no? En este caso la empresa Bacus se puede observar que hubo una caída, ¿no? En el año 2021 en los activos con respecto al año 2020, pero también una pequeña caída, pero se han ido recuperándose para el año 2022, pues, ¿no? Manejando cierta cantidad de cifras, pues, ¿no? Y como última conclusión, ¿no? Luego de realizar el ensayo acerca de la empresa Bacus, se logró verificar el cambio de los importes monetarios de cada una de las partidas contables de los estados de situación financiera y los estados de resultados a través del análisis horizontal y vertical y los ratios financieros, pues, ¿no? Y gracias a estos análisis e indicadores se permite verificar las fortalezas y debilidades contables de la empresa, y frente a ello tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Para cada partida o para cada situación que se encuentre la empresa. Y eso es todo, muchas gracias.